Buenas tardes a todos los que están conectados en el FIS 21. Qué gusto tener la oportunidad de moderar este debate con dos ilustres invitados. Le agradezco mucho por la invitación también de la organización por darme la posibilidad de estar presente. Como ya se presentó, tenemos dos ilustres invitados con nosotros, el doctor José Marcelo de Oliveira, CEO del Hospital Osvaldo Cruz. Tenemos también tenemos naturalmente en los 2 últimos años un cambio radical sobre el concepto del trabajo remoto. El trabajo remoto siempre fue una discusión existente y presente en gran parte de las empresas, pero de cierta forma provocó una ola devastadora en los 2 últimos años en diferentes sectores. El sector de salud no fue distinto, no solamente el sector que produce de la cadena productiva, pero en especial de la primera línea, el sector asistencial, siempre concebido por su naturaleza de infraestructura cercana o vinculada al cuidado de la asistencia al paciente. Muchas cosas ocurrieron en esos casi 2 años que nos llevaron a una profunda reflexión sobre el trabajo remoto y sobre la conexión también entre médico y paciente y otras formas de relacionarse que nos traen entonces a esta discusión tan rica. Vamos a conducir una dinámica con cada uno de los invitados, tratando un poco sobre la experiencia y la perspectiva del futuro del trabajo remoto en la salud en distintas miradas. Vamos a tener 10 minutos para cada uno de los invitados para que así puedan explicar y ejemplificar su experiencia sobre estas proyecciones. Y luego tendremos 2 minutos más para preguntas dentro de nuestra propia moderación o preguntas que van a poder ser enviadas por el chat del evento. Muchísimas gracias a todos por su atención. Le paso la palabra al doctor José Marcelo de Oliveira, del Hospital Osvaldo Cruz. Muchas gracias por su presencia. Qué gusto escucharlo. Muchísimas gracias, Alexandre, por la moderación, por presentarme aquí en el panel. Agradezco a la organización por la invitación. Es un gusto ayudarlos a pensar en temas tan candentes para el sector de la salud. Nuestro objetivo es siempre desarrollar este sector de la mejor manera posible, recordando y pensando en la sostenibilidad. El trabajo remoto fue o es desde el inicio de la pandemia, es una forma de impulsar la sostenibilidad del sector para nosotros que somos prestadores de servicio en salud. Osvaldo Cruz es un centro hospitalario, un centro médico de alta complejidad y eso atrajo una gran demanda de pacientes que buscaban cuidados agudos y debido a la pandemia también tuvo que mantenerse activo para atender las otras condiciones clínicas además del COVID, como enfermedades cardiológicas, oncológicas, etcétera. Por lo tanto, la visión y así la experiencia que nosotros podemos compartir es la siguiente. Al inicio de la pandemia, las instituciones como la nuestra, en todo el sector, fue reactivo a la adopción del trabajo remoto, porque eso no formaba parte de nuestra planificación de corto plazo. El sector pensaba por lo menos eso. Eso ya venía como un cambio contemporáneo en los modelos de trabajo y todo eso estaba asociado a estilo de vida, más eficacia, uso cada vez más racional de los espacios. Entonces, no era un tema totalmente nuevo. En primer momento, ese fue un momento reactivo. Y así eso creó una percepción que nos preocupó mucho como gestor principal de una institución de alta complejidad, que es una forma que muestra cómo la situación trabaja con esta situación. No todos podían hacer trabajo remoto porque se necesita un profesional en la punta. Y
Entonces experimentamos esa condición y en cierto momento la preocupación es, ¿por qué solo algunos podían hacer trabajo remoto y no todos? Bueno, entonces esa es la condición cuando uno no está totalmente planeándose para lanzar un trabajo de ese tipo. Entonces, introducir ese tema era una obligación, pues eso estaba en línea con las mejores prácticas de contención de la pandemia, que es reducir esa situación de las personas y también teníamos un qué de privilegio en esto. Eso preocupaba mucho. Entonces la implantación de ese ambiente requirió mucha comunicación, mucha buena voluntad de todos los que tenían que estar en un ambiente hospitalario y de los que estaban distantes, porque por otra parte, las personas que estaban probando ese ambiente se sentían distantes de la institución y eso es natural. Es natural de un profesional que vive en ese cotidiano, en contacto personal, con el contacto individual, con buenos amigos, etcétera. Entonces nosotros evolucionamos mucho en ese momento reactivo, digámoslo así, emergencial, para la segunda fase, que es una fase más estructurante, donde las instituciones empezaron a proveer recursos, a pensar y decir, bueno, esa modalidad ha llegado para quedarse. Entonces, para los equipos que son elegibles para esto, ¿en qué momento y con qué modelos nosotros vamos a operar? Todo eso nos trajo un momento de mucha reflexión a todos nosotros para diseñar este modelo. Por lo tanto, la institución provee recursos, métodos, soporte y en ese sentido, rever esas políticas establece políticas, porque varios profesionales hoy, en nuestra experiencia, han buscado esa característica cuando ellos buscan el lugar para trabajar. Si ellos van a tener una posibilidad de trabajo remoto, porque eso acaba combinando el mejor uso del tiempo, el desplazamiento aquí en la ciudad de São Paulo, donde yo me encuentro, por ejemplo, y también Río de Janeiro y en otras capitales, es siempre así, es siempre un problema, es siempre un desafío. Entonces nosotros empezamos a alinearnos con esto. Así, nosotros tenemos un frente de trabajo con grupos internos, tomando las percepciones y también las grandes instituciones que dan soporte compartiendo las prácticas, porque eso es todo un sector que se mueve. Intentando entonces traer datos objetivos entre ventajas y desventajas, ¿qué es lo que nosotros hemos captado? Es un impacto positivo en el clima, en equipo, cuando eso es estructurado. Y entonces eso acaba siendo un punto de atracción para una parte de nuestra fuerza de trabajo. Es un modelo híbrido, que es un modelo que va a combinar aparentemente mejor con este futuro que nosotros vamos a estructurar, donde 2 o 3 veces a la semana habrá una presencia. Y eso se hará entonces con un sistema de rotación. Nosotros también notamos que en las entrevistas los nuevos colaboradores preguntan ya eso por parte de estos colaboradores. El gestor se prepara entonces para aprender la libertad, a liderar en ese ambiente en el cual el contacto visual pasa a ser secundario. Por lo tanto, él tiene que saber cómo promover esa integración de ese equipo virtual, dejando actividades virtuales en el cotidiano virtual. ¿Y cuáles son las preocupaciones? ¿Cómo realmente estructuramos dentro de una política? ¿Cómo estructuramos el soporte para estas actividades? ¿Y cuáles son los riesgos de esta actividad en ese nuevo modelo? Controles de jornada, tiempo de disponibilidad, interacciones. Hay un tema aquí que es cansador. El cotidiano es cansador. Todo el mundo ya vivió eso.
con varias entradas, no hay pausas, una reunión viene después de la otra, los horarios se extienden y el estrés emocional no es algo que se debe desconsiderar. Y la calidad de las conexiones y de las interacciones virtuales. Todo eso para no perder eficacia en ese nuevo ambiente. Claro, no hay dudas que hay ventajas, como las plataformas digitales están transformando la vida de la persona física y también de nuestro trabajo en el cotidiano. Entonces, este es un un contexto, en mi opinión, que es algo favorable de transformación, pues requiere esa preparación, esa reflexión sobre cómo avanzar con la fuerza de trabajo que venía acostumbrada con el modelo más tradicional. Y los hospitales, entonces, los hospitales que son las instituciones de mayor complejidad, son más tradicionales. En mi paso por la medicina diagnóstica es otro ambiente que puede tener más flexibilidad porque el nivel de interacción con el propio paciente es menor. El centro de alta complejidad, todos los colaboradores viven esa intensidad de un ambiente de urgencia, de un ambiente de rápida toma de decisiones. Eso independientemente de estar presencial o remoto, esa presión de la solución y el tiempo real es algo mucho mayor que la actividad más cadenciada. Entonces, pensando en una actividad de back office de hospital, autorización, por ejemplo, de un procedimiento. Perfecto. Esa es una actividad, entre comillas, burocrática, pero esa ocurre en un paciente que está, por ejemplo, en una sala de emergencia esperando un espacio en la UCI. Y toda la cadena tiene que trabajar con ese time frame. Y todo eso trae presión en el sistema, independientemente de ser un trabajo remoto o de ser un trabajo presencial. Y un segundo elemento, entonces, que debemos poner en este inicio de debate es que el paciente también demanda servicios remotos. Entonces, esa capacidad de organización, de interactuar con personas remotamente va a aumentar. El proceso, por ejemplo, de triage antes de que el paciente llegue a la emergencia, el monitoreo remoto de los síntomas, interacciones, telemedicina, prescripción electrónica. Es decir, todo ese ambiente ha llegado para quedarse en la perspectiva porque añade valor y las instituciones van a caminar en ese desarrollo como organización. Entonces, Alexandre, para ver la perspectiva de este debate, encierro aquí mi primera participación devolviéndole la palabra. Muchísimas gracias, doctor Marcelo. En una encuesta que se hizo esta semana o a fines de la semana pasada, mostró que el 2/3 de las mujeres pretenden cambiar de trabajo si una condición de flexibilidad no es dada. Es un número muy grande, ¿verdad? En ese estudio que era tan específico. Y son puntos de destaque que muestran ese tema, que es al mismo tiempo una posibilidad en un contexto favorable de transformación. Es un impacto que vincula todo eso a las demás transformaciones digitales con una excelente introducción del debate. Le paso ahora la palabra a Edson, que lidera en Brasil una empresa multinacional con presencia en muchos países y también con una cadena productiva y la línea de frente muy crítica en virtud de las condiciones que se dirige, por ejemplo, el caso de los enfermos renales, como uno de los mayores cuidadores de la salud del mundo. Entonces, me gustaría escucharlo, Edson, saber cómo usted proyecta el trabajo remoto en la salud. Muy bien, Alexandre, gracias. También agradezco al FIS por la invitación. Es un honor poder participar
en este espacio para poder compartir ideas y discutir un poco el trabajo remoto con ustedes. Si me permite, Alexandre, no todos los que nos están escuchando, no todos conocen el Grupo Fresenio y les quiero explicar de qué se trata. Son una de las mayores empresas de salud del mundo. Estamos presentes en 150 países, tenemos 330,000 colaboradores aproximadamente y tenemos un portafolio bastante amplio que contempla productos farmacéuticos, médicos, equipos y también realizamos servicios con el área de medical care que se ocupa de diálisis, etcétera, en la operación en Brasil. Por lo tanto, tenemos aquí 10,000 pacientes aproximadamente con una división hospitalaria, ELUS, con una fuerte muy grande, con 150 hospitales en Europa, donde tenemos diferentes clínicas de baja complejidad. Y también cabe mencionar que este año Fresenius alcanzó el 5º lugar en el ranking de las empresas globales de salud en el aspecto de tecnología. Antes de entrar en el trabajo remoto, me gustaría contextualizar un poco la situación de diálisis en Brasil y rápidamente. Esto va a estar muy claro que hoy la necesidad es avanzar. Acerca de la diálisis en Brasil, los retos son muy grandes. Para que tengan una idea, solo el 7% de los municipios brasileños tienen un centro de diálisis, lo que obliga a los pacientes a desplazarse por horas, por kilómetros para recibir su tratamiento. Otro punto importante es la escasez de médicos especializados. Hoy tenemos en Brasil 4.700 nefrólogos, lo que representa menos de 1% de los médicos activos. Si consideramos que un 10% de la población tiene algún grado de disfunción renal, por nuestros cómputos, para tener una atención adecuada, sería necesario el doble de los profesionales. Es una especialidad también que está trayendo a pocos médicos jóvenes, muchos programas de residencia, incluso en grandes centros como Río. Desde hace años que no hay mucha búsqueda y así como todas las enfermedades crónicas, debido al envejecimiento de la población, la cantidad de pacientes renales está incrementando mucho en la última década. Hoy tenemos 150,000 aproximadamente individuos que se están tratando crónicamente, pero si hiciéramos un paralelo con otros países vecinos aquí de Latinoamérica, en virtud del tamaño de la población, deberíamos tener por lo menos el doble de pacientes renales. Simplemente no encontramos a estos pacientes porque ellos están muriendo con otras comorbilidades asociadas con la enfermedad renal. Una ausencia de diagnóstico en el momento adecuado hace totalmente ineficaz la línea de cuidados de estos pacientes. Y existen otras opciones terapéuticas como la diálisis peritoneal que permite que el paciente realice el tratamiento dialítico en su residencia, o sea, es domiciliario, pero desafortunadamente, en virtud de la falta de, de pagos así del sistema único, en que 80-85% del paciente tiene sus tratamientos pagados por SUS, por la falta de incentivo económico, esta terapia está prácticamente dejando de existir y está al contrario de otros países. Entrando en el tema del panel del trabajo remoto, voy a compartir las experiencias de la línea de frente. Nuestra experiencia es muy similar a nuestro colega José del Hospital Osvaldo Cruz. También no sabíamos si iba a funcionar o no. Sabemos que esta actividad en el área de salud impacta el tratamiento final y esto puede resultar en el fallecimiento de una persona. Es algo muy serio, pero nuestra experiencia fue muy parecida, tanto que estoy aquí haciendo este directo en mi residencia.
voy a la oficina 2 veces al mes, más para encontrar a las personas, pero de verdad estamos haciendo reuniones estratégicas, adquisiciones, reestructuraciones, cosas que jamás podríamos imaginar que sería posible hacer de modo remoto y estamos perfectamente adaptados. Así que yo les traje aquí algunos ejemplos más de la línea de frente. 3 años cree que en el futuro de la diálisis será un tratamiento mucho más en la línea del autocuidado, de self-care, y un tratamiento realizado en su residencia. Así que dentro de esta perspectiva, en 2019, hicimos una inversión sustancial, una adquisición de una compañía en los Estados Unidos del orden de 4 millones de dólares, en que ahora contamos con un sistema de hemodiálisis portátil residencial en que se promociona el autocuidado y todos los datos de este tratamiento se transmiten remotamente al equipo médico que está ubicado en una clínica en otra infraestructura. Vemos un ejemplo claro de cómo el trabajo remoto puede ayudar a seguir adelante. Y tenemos aquí en Brasil también esta opción de terapia de diálisis renal en casa, pero en el momento todavía está asistida por un profesional sanitario, y para este segmento nuestro, que también hacíamos antes una visita presencial a la casa del paciente, hemos implementado una serie de procesos y protocolos y hoy logramos hacer una visita guiada por una videollamada, hacemos un checklist. Un profesional de sanitario capacitado logra evaluar la situación de elegibilidad o no de la residencia. Otra innovación bastante interesante que me gustaría compartírselo desde el punto de vista de atención del paciente renal, en general presenta muchas comorbilidades. Tenemos la aplicación, una aplicación que permite una fácil interfaz de los datos entre otros médicos que participen en la línea de cuidado del paciente. Tenemos al cardiólogo, al geriatra, endocrino, oncólogo, y estos profesionales pueden acompañar de modo más asertivo la historia y la evolución del paciente cuando de modo remoto mediante una aplicación. Quisiera mencionar también como ejemplo nuestro centro de herramientas que pasó a actuar de modo mucho más remoto. No sé si todos saben, pero cerca del 30% de los pacientes intubados por COVID necesitan una diálisis aguda bastante específica llamada diálisis continua. Y Fresenius en octubre de 2019 lanzó un equipo llamado Multifiltrate antes de la pandemia. En octubre de 2019 tenemos todo un plan de poner este equipo en el mercado de entrenamiento y fuimos sorprendidos por la pandemia en que apareció de repente un volumen muy grande que no teníamos condiciones de entrenar a las personas, así que creamos todo un protocolo, una forma de tratamiento remoto, de entrenamiento remoto de los profesionales de semana, de los profesionales de salud, perdón, que podrían utilizar este equipo. Y reaccionamos muy rápido y fue muy gratificante ver que logramos, por ejemplo, entrenar a un equipo de un hospital en el sur de Brasil en la mañana de un día y de tarde estábamos entrenando al equipo de un otro hospital, de otro centro de salud en el norte de Brasil. Cosas que con seguridad, si no fuera el trabajo remoto, jamás sería posible. Y tengo la seguridad de que 3 años logró salvar algunas vidas por esta iniciativa. Quisiera mencionar también, tenemos un sistema que se llama TDMS, que es un sistema que capta los datos del tratamiento de diálisis directamente de las máquinas. Con eso logramos liberar dentro de un período de 4 horas
cerca de 40 minutos de este profesional. Esto le devuelve un tiempo para que se dedique a la actividad asistencial, asegura más seguridad y confiabilidad de los datos. Pero la utilización de este TDMS junto con nuestro sistema de gestión de datos clínicos, esto posibilita la generación de una base de datos en línea que transmite en tiempo real a los profesionales sanitarios las informaciones de los tratamientos que están ocurriendo en el centro, permitiéndole al médico responsable de la clínica poder gestionar la evolución del tratamiento desde cualquier parte, bastando tener una conexión con Internet. Me gustaría dejar claro todo este trámite de información sigue rigurosamente todas las determinaciones de la Ley General de Protección de Datos. Alexandre, yo le planteé algunos ejemplos específicos del sector de diálisis y me gustaría subrayar que estamos solo iniciando este tema. Va a llegar el 5G que va a permitir una velocidad instantánea de transmisión de datos. Tenemos todo este nuevo formato de interacción que FIS está utilizando y hoy pensamos mucho más en las redes sociales, pero FDA ya tiene 12 plataformas tecnológicas destinadas a la salud utilizando este concepto de metaverso. Es muy difícil prever todas esas posibilidades futuras del trabajo remoto en la salud, pero podemos asegurar es que los próximos 5 años vamos a tener una realidad bastante distinta. Y yo tuve la oportunidad de ver otro debate de FIS. Hubo una frase de uno de los oradores que me llamó la atención y tomo la libertad de repetir. Él decía que el médico no será reemplazado por la tecnología, será reemplazado por otro médico que esté dispuesto a utilizar la tecnología. Claro que en su ejemplo mencionó un profesional médico, pero esto vale para todos los profesionales. Si efectivamente no nos adaptamos y no aprendemos a utilizar la tecnología a nuestro favor, vamos a ser atropellados por esta onda y otros vendrán, porque esto es inevitable. Si pudiéramos bloquear la tecnología, todavía estaríamos con carros en vez de autos. Entonces, hay que invertir un tiempo y una energía en intentar aprender, dedicarse a formar parte de esto, pero es fundamental reflexionar acerca de las innumerables posibilidades del trabajo remoto. Es un gusto formar parte de esta discusión y de algún modo poder aportar. Alexandre, le dejo la palabra. Excelente, Edson, gracias. Tenemos aquí una pregunta del chat y yo voy organizando un poco, dividiendo las preguntas. La primera pregunta voy a dirigirla al doctor José Marcelo. Es una pregunta del chat que dice lo siguiente. ¿Cómo fue la productividad, el impacto en la productividad de los empleados que trabajan especialmente en esta parte de la relación entre proveedores o entre todo el soporte que existe para la parte hospitalaria con los médicos y con el hospital? Tenemos una gran demanda de visitas o de relaciones físicas que eran tradicionalmente existentes entre la estructura del hospital y todas las compañías que prestan servicio al hospital. Y esta relación, de cierto modo, dejó de ser física y pasó a ser remota. ¿Algún insight tiene usted, alguna lectura de esta tendencia de la relación? ¿Cómo las empresas pasan también a relacionarse con los hospitales en virtud de esta transformación? Alexandre, la reflexión que hago yo, todavía no estamos viviendo una relación normal porque la solución de trabajo remoto, home office, todavía está en desarrollo, en mi opinión. Y no hemos visto nada crítico. Creo que la productividad fue igual.
o incluso incrementó en algunos momentos, pero muy probablemente en virtud de un esfuerzo personal de adaptación. Contamos mucho con la capacidad del individuo y no con una solución estructurada y no y ni siquiera con todas las herramientas y todo. Sin embargo, por otra parte, Edson brindó varios ejemplos de cómo el cuidado de un paciente crónico puede beneficiarse de estas evoluciones y yo pienso que haciendo una estructuración de la solución, la productividad tiende a aumentar y la calidad también. Migrar a las plataformas digitales que permiten mucho más rastreabilidad, previsibilidad y recursos complementarios a la capacidad humana, con inteligencia artificial y monitoreos remotos y todo. Así que en la interfaz de soporte a los equipos, no he visto ningún problema crítico, fue igual o mejor. Yo veo que esto tiende a aumentar por el avance y por la madurez que vamos a pasar. Estoy hablando del ambiente de prestación de servicios. Antes de pasar a otra pregunta, Edson, una curiosidad mucho más, una perspectiva de alguien que hace también el diseño de la visión estratégica de los centros. El impacto de la transformación gradual que el trabajo remoto provoca en las instituciones hospitalarias. ¿Ve usted un hospital, si fuera a planificar la construcción de un nuevo hospital, y el diseño arquitectónico sería distinto, que esta relación pasa, de hecho, a interferir en la misma estructura? No me refiero a la presencia de la UCI o de las camas, pero cómo ve impactando la idea incluso de nosotros como sociedad tenemos de la estructura física del hospital. Nosotros reflexionamos mucho, esto está en la discusión estratégica. El hospital hoy ya tiene elementos virtuales, así que vemos un hospital cada vez más integrado con la sociedad, sin paredes. La institución del futuro no tiene paredes, tiene un espacio grande de convivencia y esta convivencia mezcla el paciente con el cuidador y con otros profesionales. Tiene elementos de educación en el área de la salud porque pretendemos capacitar todos estos equipos y esta fuerza de trabajo para otro modelo, incluso otro modelo mental. Así que los brazos de desarrollo organizativo, capacitación, enseñanza, educación, esto aumenta la visión de futuro porque las instituciones van a tener que formar parte de las competencias de estos profesionales, porque el tiempo será un poco más adelante que los modelos tradicionales de formación. Y el otro pilar muy fuerte es el pilar de innovación e investigación científica, porque el paciente en prestación de servicio, el paciente es nuestro cliente y ya es parte del proceso. Ya tenemos interacción en el día a día. Cuando vemos este momento de transformación acelerado, vamos a tener que ganar la competencia de creación, de innovación, de experimentación. El caso de Osvaldo Cruz ya tiene esta característica de un espacio de casi 1.000 metros cuadrados de innovación. Como es una institución más tradicional, tiene 124 años, este espacio está fuera del hospital. Parte de los médicos van allá, parte de los profesionales van allá. El próximo diseño y revisión de espacio, este ambiente viene dentro y hace esta conexión, porque el cirujano quiere el recurso de realidad virtual para hacer una planificación quirúrgica suya. El médico de urgencias
está monitoreando al paciente y ya sabe que este paciente va a venir con una situación A, B o C. Muchas veces la institución va a invitar al paciente a venir porque notó señales críticos de deterioro antes de los síntomas. En otro modelo, el paciente tiene que estar involucrado con el tratamiento. Todo este avance que el teletrabajo trae, el cuidado va a existir y vamos a este nuevo modelo. Esta pregunta es muy amplia. Voy a volver, voy a retroceder y dar espacio a las próximas preguntas. Perfecto, pero creo que resulta que el mensaje a todos los oyentes que no tengamos duda de que la estructura de concepción de la asistencia sanitaria, incluso bajo la perspectiva arquitectónica y de procesos, será altamente impactada no solo por la tecnología, como Edson comentó, innumerables tecnologías, sino también por la realidad de este trabajo remoto de varias áreas. Edson, una pregunta del chat. ¿Cómo la industria, como existe una necesidad muy grande de prestar un servicio técnico y de informaciones médicas y de productos y de innovación a la clase médica? Durante la pandemia, una gran parte de esto tuvo que convertirse en una visita en línea. ¿Cómo es un poco de su experiencia de este trabajo remoto, de quien trabaja en esta línea con los médicos? ¿Cómo fue la receptividad que queda de esta relación virtual, de este mecanismo de trabajo con, por ejemplo, el profesional médico? Creo que una ventaja que la pandemia nos trajo fue que esa nos obligó a 100% de que la población mundial hiciera algo en el mismo momento. Seguramente si nosotros no hubiéramos vivido ese elemento de la pandemia, seguramente para hacer este evento nosotros estaríamos presencialmente, yo habría viajado a São Paulo y así serían los modelos de relaciones, pero la pandemia nos ha forzado a encontrar un camino de continuar con nuestra vida y ese camino fue la forma virtual. Entonces, todos, como es el único camino disponible, todos aceptaron muy bien porque no había otra alternativa. Entonces, yo creo que al inicio fue un periodo de adaptación bastante grande en el cual se sentía o se miraba más el lado vacío del vaso y no el lleno. Y dentro de este contexto de pandemia, todo eso perjudicó nuestras vidas también. Pero con el tiempo las personas fueron viendo y cómo se ganaba y algunos representantes viajaban 100, 200 kilómetros allí a una clínica, a un hospital, para poder encontrarse con un médico y el médico tuvo una emergencia y no pudo atenderlo y el día había sido muy improductivo. Entonces, así como nosotros decimos que la actividad de back office es híbrido, parte de los días de la semana pasan en la oficina y parte de los días de forma virtual. Entonces, yo entiendo que esa relación con el médico de demostración de las nuevas tecnologías tendrá un modelo híbrido también, que con seguridad será el desplazamiento hacia otra ciudad donde él va a lograr pasar más tiempo, etcétera. Y todo será mejor planificado y habrá visitas más frecuentes también, así como una posibilidad mayor de actuar. Entonces, durante ese camino de 200 kilómetros que antes era muy improductivo, estoy segura que hoy ya se encuentran maneras de que ese mismo periodo uno puede estar eventualmente conectado con otros clientes. Entonces, todo lo contrario de lo que se dice aquí, de que se distancia a las personas, si uno lo usa de forma adecuada, eso va a aproximarlo mucho más. Excelente reflexión. Bueno, el tema es súper agradable porque es transfacional, es vivo, es dinámico, pero nosotros naturalmente tenemos nuestro tiempo para poder oír a todas las demás charlas y contenidos del cotidiano de este FIS 2021. Quisiera agradecer muchísimo a todas las personas que estuvieron conectadas,
que nos proporcionaron su tiempo y atención para poder escuchar estas dos ilustres candidatos. A esos dos ilustres invitados, se corrige él y corrijo. Y agradezco al doctor Marcelo, al doctor Edson por la explicación y porque la discusión del trabajo remoto. Les dejo un abrazo virtual, no solamente a ustedes, sino también a todos nuestros oyentes y al equipo del FIS. Muchísimas gracias a todos. Una excelente tarde y excelente evento. Gracias. Chao, chao.